estados financieros. A través de esta plataforma de formación académica les saluda la licenciada Nancy Escobedo. Para dar inicio vamos a retomar un poquitito el tema que nosotros hablamos la semana pasada referente a lo que es las importaciones y exportaciones. En este sentido, quisiera preguntar si alguno de ustedes concluyó el ejercicio que les había dejado para el tema de las exportaciones. Me gustaría que me confirmaran si alguno de ustedes terminó el ejercicio. A mi impresión pareciera que nadie lo concluyó. Bueno, vamos entonces, el archivo que ven proyectados en este momento es el documento en donde nosotros realizamos el cálculo de la importación. El ejercicio de la semana pasada, cuando hablábamos de las exportaciones, se leía entonces en el enunciado: la compañía Corea Sociedad Anónima exporta el 20 de diciembre a España productos agrícolas por un valor de $100,000. El cobro se realiza al contado. ¿Qué es lo que sucede? El valor de la venta es por $100,000. A ver. En el enunciado que yo compartí con ustedes en el documento de Word, se establecen los tipos de cambio. Para ese entendido, el tipo de cambio que debíamos utilizar para practicar este cálculo de exportación es el tipo de cambio comprador, como lo establecía el enunciado que les compartí. Para este ejercicio en particular, el tipo de cambio comprador, si ustedes observan el documento de Word, dice que el tipo de cambio comprador es de 7.30. Entonces, vamos a colocar acá tipo de cambio 7.30. ¿Sí? 7.30. ¿Cuál es el valor en quetzales de la venta? $730,000 quetzales. Simplemente esto era lo que ustedes tenían que trabajar. Ahora, quisiera formularles una pregunta. ¿Tenemos que hacer algún cálculo de algún impuesto? En base a lo que desarrollamos la semana pasada, ¿tendremos que calcular algún impuesto? No, licenciada. Es correcto, no se calcula. ¿Por qué? Porque es una exportación, porque lo que yo estoy haciendo es vender en el extranjero. Cuando estamos comprando algún artículo, algún bien, materia prima del extranjero hacia nuestro país, hablamos de una importación. En ese sentido, sí se ven afectos los impuestos para poderlo utilizar en nuestro país. Sin embargo, en este escenario no vamos a calcular ningún impuesto porque las exportaciones se encuentran exentas. Bueno,
alguien me preguntaba, para esta venta, esta empresa debería emitir factura. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendría que emitir factura o no estaría obligada a emitir factura? Sí debe emitir una factura, licenciada. Es correcto. ¿Y qué pasa con el IVA? El IVA lo va a declarar en el periodo que corresponde, pero ¿qué sucede con el IVA? ¿Alguien sabe? Lo que sucede es que todos los exportadores se deben registrar como exportadores ante la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Y cuando esto sucede, el panorama que se les observa para los exportadores es que ellos deben facturar, como decía la compañera Brenda, ellos deben de facturar la venta como corresponde, en la fecha que corresponde y registrar la venta, hacer sus registros contables. Hace su declaración sobre lo que ha vendido, o sea, en el régimen, ¿verdad?, que corresponda, y en su momento ellos pueden solicitar la devolución del crédito fiscal, es decir, la devolución de ese IVA que no se va a compensar en Guatemala porque la transacción mercantil o económica se está realizando como un consumidor final en otro país. Entonces, hay varios regímenes de devolución del crédito fiscal. Estos regímenes, dependiendo cuál es el régimen al que escoja el exportador afiliarse, puede ser una devolución semestral, cuatrimestral o anual, pero se hace de forma retroactiva hacia el periodo contable que están solicitando. Entonces, en conclusión, las exportaciones sí están obligadas a emitir un documento porque es el documento fiscal y legal con el cual se respaldan las transacciones, tanto en nuestro país como en el país en donde ellos pues estén vendiendo, ¿verdad? Y en nuestro país la factura va a generar un IVA, el cual puede haber, se da el proceso de devolución del crédito fiscal para devolver el IVA que anteriormente se ha declarado. Hasta acá quisiera preguntar si tenemos alguna inquietud o alguna duda para que les pueda apoyar. Bueno, creo entonces que con esta explicación estaríamos completando el tema de la semana pasada, que era relativo a las importaciones y exportaciones. Vamos a entrar de lleno a la clase o al contenido de esta semana número 4, que se define como la siguiente manera. Los objetivos que establecen esta clase son establecer las definiciones básicas y los pasos para la conversión de los estados financieros de una subsidiaria a la moneda del país de la compañía matriz. Vamos a empezar ahora a tocar el tema de la conversión de estados financieros. ¿Qué sucede? Cuando tenemos las entidades, las empresas en un grupo económico, matrices y subsidiarias, cuando las tenemos como tal y asumimos que por presentar estados financieros correctamente ante los accionistas de la casa matriz, consolidamos estados financieros, que fue lo que nosotros estuvimos haciendo en las dos clases anteriores. Pero sucede que cuando hay un grupo económico en donde en un país está una empresa y en otro país está otra empresa, indistinto si fuera la matriz o la subsidiaria, las dos entidades tendrían un domicilio fiscal diferente y por lo tanto se convierte en una figura en donde vamos a encontrar un desafío terrible. El proceso de saber cómo poder nosotros de alguna manera presentar los estados financieros. Pero para poder hacer esto, nuevamente necesitamos un marco de referencia aplicable. Cuando hablamos de ese marco de referencia aplicable, nos vamos a enfocar nuevamente en
en las NIF y las NIC. Para este tema, antes de saber cómo proceder, qué aspectos debemos tomar en cuenta, es necesario que nosotros conozcamos cuáles son el marco de referencia aplicable, digamos, lo que nos da a nosotros la pauta sobre cómo hacer nuestros registros contables. Vamos a hablar entonces de lo que es la norma internacional de contabilidad 21, que hace referencia a los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. ¿Qué sucede con esto? Sucede que tenemos dos estados financieros con monedas diferentes. Tenemos que convertir esos estados financieros, pero al momento de convertir tenemos un dilema muy grande. ¿Qué tipo de cambio utilizar? ¿Cuál tomar como referencia? ¿Qué pasa con las compras, con las ventas, con la depreciación, con la adquisición de activos, con la adquisición o el pago de los dividendos? Porque puede aumentar o puede disminuir. Para saber cómo responder a todas estas preguntas, es necesario que conozcamos las variaciones que establece esta norma. ¿Y cuál es el objetivo de esta norma internacional? El objetivo de esta norma es prescribir cómo se incorporan en los estados financieros de una entidad las transacciones en moneda extranjera y negocios en el extranjero. Y luego, cómo convertir, porque esto nos lo va a describir, cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida. Es decir, esta norma es bastante amplia, si alguien la quiere descargar igual la puede conocer, pero esta norma es tan amplia que presenta de forma general. Bien. No sé si alguien tenía alguna inquietud o alguna duda hasta el momento. Estoy regresando al chat, estoy leyendo, el compañero Edwin necesita que le amplíe un poquito del IVA cuando exportamos. Voy a continuar con el tema y buscaré el momento para poderle explicar, compañero, o ampliar un poquitito del tema. Creo entonces que no hay ningún tema o alguna inquietud con lo que estamos viendo de las variaciones de la norma. Entonces, como les decía, la norma prescribe. ¿Qué es lo que prescribe? Cómo debemos nosotros trabajar el tema de los estados financieros en dos aspectos: las transacciones en moneda extranjera y negocios extranjeros, para saber luego cómo convertir esos estados financieros a la moneda de presentación. Entonces, la norma nos establece dos escenarios posibles: transacciones en moneda extranjera y los negocios extranjeros. Saber cómo utilizar esas variaciones de las tasas de cambio de esas dos actividades comerciales en nuestros estados financieros. Entonces, para eso vamos a describir qué es un negocio extranjero y qué es una operaciones extranjeras. La norma describe como un negocio extranjero aquella entidad que puede ser una subsidiaria, una asociada, un acuerdo conjunto o una sucursal de la entidad que informa. Hasta acá, ¿qué creen ustedes que es o quién es la entidad que informa? Vamos a ver. ¿Quién podría ser la entidad que informa? Esta entidad que yo voy a resaltar acá. Leamos el concepto. Entidad subsidiaria, acuerdo conjunto o sucursal de la entidad que informa. ¿Quién creemos entonces que es la entidad que informa? La matriz, licenciada. Es correcto. Gracias, compañero Carlos. Es la entidad que informa. Entonces, estamos hablando que vamos a aplicar estas normas o estas, digamos, estos como reglas que la norma establece para convertir los estados financieros a la moneda de la entidad que informa, que es la casa matriz. En este escenario quiero hacer
dos explicaciones porque son dos escenarios diferentes. El primero, imaginemos que tenemos una empresa casa matriz en Guatemala y una casa matriz en México. Una casa matriz en Guatemala y una subsidiaria en México. La empresa de Guatemala utiliza para sus registros contables el quetzal y en México utilizan el peso mexicano. ¿Qué sucede? Al momento de realizar la consolidación de estados financieros, si en México, en la entidad subsidiaria que está establecida en México tienen una cuenta, por ejemplo, el efectivo, como 25,000 pesos, el valor de esos 25,000 pesos no es lo mismo que 25,000 quetzales. Dependiendo la moneda, puede ser un valor arriba del valor monetario de la empresa matriz o puede ser por debajo del valor de la empresa matriz, de la moneda de la empresa matriz. Entonces, tenemos que convertir esos estados financieros a la moneda de la casa matriz. Aquí, en la moneda del quetzal, en este ejemplo, se presenta entonces como una moneda de presentación y una moneda principal, porque esa misma moneda que sería el quetzal estaría para los dos escenarios. ¿Qué sucede cuando tenemos el mismo escenario, una subsidiaria en México y una casa matriz en Guatemala, pero se decide presentar estados financieros en dólares? En este escenario, el quetzal que maneja la empresa casa matriz en Guatemala es la moneda principal. El peso que tiene la empresa subsidiaria es la moneda extranjera. Y el dólar, que es con el que vamos a presentar los estados financieros, se convierte en la moneda de presentación. Y estos dos escenarios están contenidos en lo que describe la norma. No sé si hay alguna inquietud con esta explicación. Creo que no hay ninguna inquietud. Entonces, se queda claro, ¿verdad? Tenemos dos escenarios posibles al momento de realizar esa conversión a la moneda que se está presentando en la consolidación de los estados financieros de las matrices y subsidiarias foráneas o extranjeras. ¿Y quiénes otros tienen esa adaptación de la norma? Las transacciones en moneda extranjera. ¿Y cuáles son o qué descripción le vamos a dar a las transacciones en moneda extranjera? Las transacciones en moneda extranjera serán aquellas cuyo importe se domina o exige su liquidación en una moneda distinta a la moneda funcional. La moneda funcional es la moneda dentro del entorno económico principal que opera dentro de la empresa. Para esto estamos hablando de una transacción con moneda extranjera a las importaciones, a las exportaciones, a aquellos préstamos bancarios, a cuentas bancarias en entidades bancarias internacionales. A esto se refiere la norma. Cuando ellos realizan este procedimiento, tenemos que adoptarla para saber cuál es el importe que va a determinar la liquidación de esa moneda, es decir, cómo la vamos a convertir y qué hacer con esas variaciones o con esos cambios que pueden existir por arriba de la moneda de presentación o por debajo de la moneda. Aquí, una de las principales dificultades es qué tipo de cambio se va a utilizar. En este aspecto, saber de cualquier manera, no es fácil decir yo utilizo el tipo de cambio del día de hoy del banco X para realizar mi transacción o utilizo el tipo de cambio publicado en tal sitio web, ¿verdad? Para realizar ese procedimiento. Licenciada, ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Una pregunta. La casa matriz dijo que es la moneda principal y lo que es dólar es la moneda de presentación. ¿Y la subsidiaria, disculpa? La moneda de la subsidiaria se convierte en moneda extranjera. Ok, gracias, licenciada.
De nada. Eso en el escenario que pueden existir 3 monedas, pero cuando los estados financieros se presentan en la misma moneda de la empresa matriz, la moneda de la matriz es la moneda principal y la moneda de presentación al mismo tiempo, ¿verdad? Son los 2 escenarios que les explicaba. Entonces, perdón. Entonces, de manera general, una de las principales dificultades es precisamente esa, saber cómo utilizar el tipo de cambio, cuál es nuestra guía para ese tipo de cambio y qué hacer con esas variaciones que podamos encontrar, porque pueda que se encuentren como también puede ser que no se encuentren. En base a esto, entonces, nosotros tendríamos que conocer estos siguientes conceptos para poder ir diferenciando de manera técnica cómo responder ante estas situaciones. Tenemos acá lo que es la moneda funcional. ¿Qué es la moneda funcional? La moneda funcional es aquella moneda del entorno económico principal que opera con dicha actividad. Acá tenemos moneda funcional, moneda principal. Es exactamente lo mismo, lo que significa que esta moneda funcional es la moneda de la entidad casa matriz. Si hablamos de un entorno económico principal, el entorno económico principal hace referencia a la actividad que realiza o que genera la entidad que está empleando el efectivo. Es decir, esta moneda funcional utiliza la moneda de este entorno principal económico, porque es el entorno de la casa matriz. Veamos acá. Una transacción en moneda extranjera es una transacción que está denominada o que requiere su liquidación en una moneda extranjera. Es decir, todas las transacciones que se van a requerir de igualar dentro de la operación 2 monedas diferentes para realizar los registros o las transacciones que requieren. Luego tenemos lo que es la fecha de la transacción y es la fecha en la cual se están realizando los tipos de cambio cuando se cumplen con todas las condiciones. Van a ver ustedes aquí adelante algunos aspectos que nosotros vamos a tomar en cuenta para llevar a cabo el proceso de conversión de los estados financieros, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo o estamos concluyendo que tendríamos lo que es, a la luz de lo que describe la Norma Internacional de Contabilidad 21, NIC 21, por una parte, los negocios en el extranjero y por otra parte, las transacciones en moneda extranjera. Sin embargo, las 2 actividades internacionales deben utilizar lo que es la moneda funcional. ¿Y cómo vamos a realizar este procedimiento? Bueno, tenemos aquí esto que establece, que yo les coloqué aquí, es como un resumen de lo que dice la norma. Si usted está interesado en conocer la norma y le gustaría tener un poquito más de información, con todo gusto yo les puedo compartir algún criterio, siempre y cuando, pues como siempre, ustedes lo soliciten a través del correo electrónico. Yo presento aquí de forma un resumen para que en base al resumen nosotros realicemos la aplicación práctica y técnica de lo que estamos trabajando. Tenemos entonces lo que es el reconocimiento inicial. En el reconocimiento inicial tenemos entonces todas transacciones cuando está realizándose el proceso de reconocimiento inicial, o sea, cuando se empieza a aplicar la norma, todas las transacciones se van a llevar a cabo bajo el registro. Al momento de realizar este reconocimiento se va a utilizar la moneda funcional y se va a aplicar el tipo de cambio de la fecha de la transacción. Es decir, si hoy realicé yo una compra con el tipo de cambio de hoy, si dentro de 4 días vendo, el tipo de cambio de ese día y así sucesivamente. Se va a utilizar el reconocimiento inicial basados en el tipo de cambio de la fecha que se está realizando la transacción. Cuando este reconocimiento ya está aplicado y se empiezan a dar diferencias dentro de los tipos de cambio,
vamos primero a identificar que esas diferencias van a surgir de partidas monetarias que se hayan o que no se hayan reconocido durante el periodo, y este diferencial cambiario se va a reconocer como un gasto. ¿Qué sucede? Por ejemplo, aquí pueden ser las partidas monetarias, ahorita vamos a ver ese concepto, son aquellas partidas o aquellas cuentas contables que registran entradas o salidas de efectivo, sean activos o pasivos. Si hay una diferencia entre estas, al momento de realizar el tipo de cambio, hay una diferencia, esta diferencia se va a reconocer como un gasto. Muy bien. ¿Qué sucede cuando ahora utilizamos ya no la moneda principal, sino que utilizamos otra moneda? Cuando este cambio se produzca y tengamos que utilizar una moneda funcional para presentar estados financieros, se debe aplicar estas conversiones de manera prospectiva, es decir, de este ejercicio fiscal en adelante. Los ejercicios fiscales anteriores donde ya se había realizado una secuencia de conversión de esta moneda ya no se tocan, porque estos, a la luz de lo que describe la norma, la moneda funcional se aplica de forma futura. ¿Y qué sucede cuando hay una diferencia total con el negocio extranjero? Pues básicamente lo que vayamos obteniendo de las acumulaciones se van a ir registrando dentro de una cuenta del estado de resultados. Y cuando registramos esas diferencias en el estado de resultados, entonces se van a presentar, si son, dependiendo de los métodos de contabilización, pero pueden ser gastos o ingresos de acuerdo a la naturaleza de lo que estamos adquiriendo o estamos obteniendo. La norma, finalmente, nos establece que tenemos que revelar cierta información cuando se realice este procedimiento. ¿Qué es lo que exige la norma que tenemos nosotros que revelar? En primer lugar, tenemos que presentar una revelación sobre la moneda que estamos utilizando. Sí, en el escenario que yo les mencionaba, ¿verdad? Que tenemos una empresa en Guatemala, una en México, y decidimos presentar estados financieros en una moneda diferente a la moneda principal, entonces estamos obligados a presentar como información complementaria la aplicación de esa moneda. Sí se puede, a lo que describe la norma internacional de información financiera y la norma internacional de contabilidad, claro que sí se puede, pero tenemos que revelar el por qué o cuál es la moneda en la cual se están presentando esos estados financieros. No es lo mismo interpretar estados financieros que fueron creados calculados para ser registrados en quetzales que en dólares. El valor es sumamente más grande y pues puede ser utilizado en un ámbito, tal vez en un entorno económico mayor, porque presentará de forma general, ¿verdad? Presentará estados financieros tal vez más competitivos, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver que nosotros revelemos esa información. Otra de la información que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que cuando se está realizando el cambio de esta moneda funcional, debe revelarse el cambio y la razón por la cual se está realizando el cambio. Es decir, si estoy utilizando una moneda y después utilizo otro tipo de moneda para presentar estados financieros, yo tengo que mencionar el por qué estoy haciendo ese cambio, las diferencias cambiarias, si fueron positivas o negativas y que se utilizaron para registrar dentro de la contabilidad. Y por último, el marco de presentación de estados financieros. En este ejemplo, ¿cuál sería nuestro marco entonces de presentación de estados financieros? No sabemos. En este ejemplo, el marco de presentación de estados financieros sería la NIC 21, como lo establece la diapositiva, porque sobre esto estamos basando nuestros conocimientos. Teniendo ya en claro entonces lo que se puede leer, la conversión de los estados financieros. ¿Por qué convertir estados financieros?
creo que me adelanté con esta explicación, porque resulta que si usted tiene de alguna manera, usted tiene una entidad con una moneda y tiene otra entidad con otra moneda, y usted es el contador del grupo económico y necesita presentar en una asamblea de accionistas los resultados de estos datos, entonces presenta estados financieros. ¿Cómo lo va a realizar? Tiene que realizar un proceso de conversión. La moneda, independientemente cuál sea, se considera una moneda extranjera, y esta se va a utilizar para medir los estados financieros de la entidad subsidiaria. Se van a convertir a la moneda de presentación principal o funcional de acuerdo al escenario que se esté presentando, ¿verdad? Y después se hace el mismo procedimiento de consolidación de estados financieros a la moneda que haya escogido la entidad matriz, la casa matriz, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues ese sería el camino a seguir. Pero entonces, ya sé que los tengo que convertir, que los tengo que cambiar, pero ¿cómo los voy a cambiar? Para eso es necesario que conozcamos lo que describe la norma internacional de contabilidad 21, la NIC 21, acerca de la conversión de los estados financieros. Anteriormente hablamos de forma específica del negocio extranjero y de forma específica también de lo que es las transacciones en moneda extranjera. Aquí vamos a hablar ya de la conversión de los estados financieros como tal, y se describe de la siguiente manera. El objetivo de la conversión de los estados financieros locales a moneda extranjera es proveer la información que sea compatible con los efectos económicos esperados de una tasa de cambio. Aquí vean muy claro, para que la información de estos estados financieros sea compatible con los efectos económicos. Es decir, que no podemos realizar una comparación internacional o no podríamos evaluar ciertos rendimientos, riesgos o la efectividad, eficiencia, eficacia de la administración de una entidad cuando no se están presentando de la misma moneda, porque no podríamos tener la misma consideración para evaluarlo que con una moneda diferente. Es por eso que se convierten para que sean compatibles con los flujos de efectivo, el patrimonio que se va a reflejar en el proceso de consolidación de estados financieros. Entonces, ¿qué sucede? Primero yo tengo que llevar a cabo el proceso de conversión de estados financieros, y cuando ya he realizado el proceso de conversión de estados financieros, tengo saldos ajustados con una misma moneda, ya procedo a realizar el mismo procedimiento que nosotros vimos en las dos clases anteriores de consolidación de estados financieros. ¿Cuál es el objetivo de realizar esa conversión de estados financieros? El objetivo es reconocer todos aquellos efectos económicos que sean reales, aquellas variaciones que puedan existir de aumentos y disminuciones en todas las cuentas, pero de forma real a la moneda de la casa matriz. De esta forma, empiezan a tener también cierta comparabilidad de forma internacional y ayuda al análisis e interpretación de manera correcta. Hasta aquí quisiera saber si tenemos alguna duda en cuestión de la consolidación, de la conversión de estados financieros y de lo que describe la NIC 21, compañeros, para poder entrar ya a la parte práctica. ¿Habrá alguna inquietud? Muy bien. Creo entonces que hasta el momento todo va claro, entonces vamos a entrar a la parte práctica de este tema. Voy a explicarles la parte práctica primero y posteriormente vamos a realizar un ejercicio como ha sido en nuestras clases. Cuando hablamos de la conversión de los estados financieros, entonces se van a presentar dos métodos de conversión. Y estos dos métodos se
no es como en el método de contabilización de la inversión de la empresa casa matriz a la subsidiaria, que escogen cuál es el que más les convenga o los que más les guste. Aquí, los métodos de conversión de la moneda se va a determinar de acuerdo al tipo de moneda funcional a la cual se van a presentar los estados financieros. Si los estados financieros se van a convertir a la moneda local donde está establecida, inscrita y registrada la casa matriz, se utilizará la moneda funcional local. Cuando esto sucede, el método de conversión a utilizar es el método temporal. Y como siempre van a existir aumentos o disminuciones de acuerdo a los tipos de cambio que se van a utilizar, si este tipo de cambio es un saldo a favor, es decir, tiene un saldo acreedor, se registrará como una ganancia en el estado de resultados. Si por el contrario se presenta un registro como un gasto o una pérdida en la conversión, se registrará como una pérdida dentro del estado de resultados del periodo que estamos hablando. ¿Qué sucede con el otro escenario? Cuando estábamos hablando del ejemplo que yo les decía de las dos empresas. Si estas dos empresas tienen monedas diferentes y deciden presentar estados financieros en una moneda diferente que no sea la moneda local de la entidad casa matriz, estarán utilizando como moneda funcional o moneda de presentación de estados financieros la moneda extranjera. Cuando se utiliza esta moneda, se va a utilizar el método de la tasa actual para realizar el proceso de conversión de las cuentas del estado, de los estados financieros al tipo de cambio que ha escogido el grupo económico. ¿Qué sucede con ese diferencial cambiario? Se va a registrar dentro del estado de resultados como otro resultado integral y hará referencia dentro del estado de resultados, pero con esa misma cuenta, otro estado de resultado integral que puede ser una ganancia o una pérdida, dependiendo del comportamiento de los tipos de cambio y las transacciones de la empresa dentro del ejercicio fiscal. Ahora bien, necesitamos conocer Veamos, acá tengo una duda antes de que yo siga explicando. ¿Será que podemos despejar una duda sobre cambiaria y crediticia? Bueno, en términos financieros, una entidad cambiaria es aquella entidad que resulta o que digamos que de forma técnica, su función dentro del mercado es como una casa de cambio. Digamos, yo tengo una entidad cambiaria en mi país y resulta que usted puede llegar a esta entidad y hacer compra y venta de moneda internacional. Es decir, usted puede llegar ahí, estamos en Guatemala, entonces podríamos decir que usted va a llegar a cambiar al dólar, al quetzal, al empira, a cualquier otro tipo de moneda, ¿verdad? Porque es una entidad cambiaria. Solamente estoy realizando el proceso de cambio de moneda. Y para eso está instituida ese cambio. La entidad crediticia. La entidad crediticia, esta sí es una entidad financiera que le otorga créditos a sus clientes por el costo de un interés específico que se establece y que es completamente diferente a presentar una entidad crediticia. No sé si pues con eso quedó claro para el compañero Darwin. Bueno, vamos a esperar que conteste en el chat. Mientras tanto, vamos a seguir con las definiciones básicas de lo que conlleva los procedimientos de la conversión de los estados financieros. Tenemos entonces, ¿qué son las transacciones monetarias? Bueno, las transacciones monetarias, su nombre lo dice, son todas aquellas transacciones que tendrán el derecho a recibir o a entregar cierto dinero. ¿Qué cuentas son? Pues son aquellas que tienen dentro de sus registros los movimientos de entradas y salidas de efectivo, como son caja, bancos, clientes, proveedores, cualquier otro tipo de pago de deudas, porque también entra y sale dinero.
Y las transacciones no monetarias serán todas aquellas cuentas que no son monetarias, es decir, aquellas, aquellas transacciones que, digamos, usted compra, como lo dice en el ejemplo, mobiliario y equipo. Compra el mobiliario y equipo, pero ese mobiliario y equipo no le va a dar a usted el valor de más dinero en efectivo porque no mueven efectivo, solamente están como que generando, siendo parte del proceso de producción, pero es completamente diferente. Aquí quiero resolver una duda. A la orden, compañero Darwin. Ahora quiero leer al siguiente compañero. Así como en los aeropuertos hay lugares como de cambio de moneda, esta sería una entidad cambiaria, así es. Estas son las entidades cambiarias y las entidades crediticias pues son todas aquellas entidades que otorgan o que dan créditos, pueden ser cooperativas, pueden ser bancos, pueden ser solamente entidades financieras que otorgan créditos porque ese es su actividad económica principal. Sí, entonces sí son dos situaciones completamente diferentes presentados en aspectos diferentes y que ahora que nosotros como usuarios de esas entidades las utilicemos para las mal utilicemos es muy diferente, porque, repito, son dos entidades completamente diferentes. Regresando entonces a nuestra presentación, les explicaba las transacciones monetarias, entonces, todas las cuentas que conlleven en sus registros entradas y salidas de efectivo. Y las transacciones no monetarias, todas las cuentas que no van a registrar ninguna entrada ni salida de efectivo. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el tipo de cambio, perdón, el tipo de método que vamos a utilizar, porque ya sabemos qué moneda vamos a utilizar, entonces vamos a conocer qué tipos de cambio vamos a utilizar. Supongamos que nosotros vamos a utilizar como moneda de presentación de estados financieros una moneda extranjera, es decir, una moneda diferente a la de la entidad casa matriz. En ese ejemplo utilizaríamos el método de la tasa actual y para realizar nuestros registros contables o nuestra conversión de las cuentas utilizaríamos para todas las cuentas monetarias el tipo de cambio a la fecha de cierre. Para las partidas no monetarias, la fecha de la transacción. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las partidas monetarias? Caja, bancos, clientes, proveedores, acreedores, cualquier otra cuenta de pago de obligaciones. Estas cuentas, como son partidas monetarias, se utilizará para convertir a nuestros estados financieros, se va a utilizar el tipo de cambio de la fecha de cierre. ¿Cuál es la fecha de cierre? El cierre del ejercicio fiscal, es decir, en un ejemplo de nuestro país sería fecha de cierre, la fecha del tipo de cambio del 31 de diciembre del ejercicio fiscal que se esté tratando. ¿Qué tipo de cambio utilizamos como referencia? El tipo de cambio que presente el Banco de Guatemala. ¿Qué sucede con las partidas no monetarias? Cuando hablamos de las partidas no monetarias, se establece que vamos a utilizar como tipo de cambio la fecha de transacción. ¿Qué sucede? Por ejemplo, una partida no monetaria es equipo de computación. Supongamos que el 10 de agosto se compró equipo de computación. A diferencia de las partidas monetarias que se podrían utilizar diferentes tipos de cambio, pero que utilizaremos la fecha del último día del año, en estas partidas vamos a utilizar el tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala del día que se hizo exactamente la transacción, lo que significa que si el 10 de agosto se compró el equipo de computación, el tipo de cambio de ese día es el que se utiliza para realizar la conversión. ¿Qué sucede con las partidas no monetarias que se miden al valor razonable? Esto es cuando hay, no vamos a hablar de esto en nuestro ejercicio, pero sí se los voy a explicar. Esto se da cuando, por ejemplo, vamos a suponer que el capital, por ejemplo, las acciones son en partidas no monetarias porque no generan efectivo.
Supongamos que la entidad se constituyó hace 15 años y hace 15 años el dólar estaba, por ejemplo, a 3 quetzales. La compra estaba 3 por $1, ¿verdad? Para hoy, que ya es 7 y fracción, hay una diferencia bastante grande. Entonces, nosotros podemos medir el valor razonable para la fecha en la que se está determinando. Entonces, cuando esto se da, sí se realizan para las partidas no monetarias, se medirán al valor razonable dependiendo la fecha y todas las variables de esta medición del valor razonable. No sé si tenemos alguna inquietud. Digamos, de dólares a quetzales, ¿cuánto sería el máximo a cambiar? Como aquí, permítame un instante. Perdonen el ratito, solo que a veces de tanto hablar nos da un poquito de tos. Pero bueno, como aquí estamos hablando de las transacciones que se van a convertir o a cambiar contablemente hablando, con el propósito de nosotros realizar la consolidación de estados financieros. No hay un mínimo ni un máximo a cambiar porque nosotros estamos cambiando esto de forma figurativa dentro de nuestra contabilidad. Gracias. En el banco, en la entidad financiera, sí hay un mínimo y hay un máximo. Pero cuando nosotros estamos realizando este procedimiento, no hay ni un mínimo ni un máximo porque nosotros lo estamos haciendo en términos de libros, de registro, no estamos yendo al banco a hacer este procedimiento. Es más, el proceso de conversión se hace en hojas adicionales, no se realiza en los libros contables porque es solo para efectos de presentación. Ahora hablemos del método de la tasa temporal, que es el método en el cual nosotros escogeríamos para realizar el proceso de conversión cuando vamos a igualar o vamos a convertir nuestra moneda a la moneda local. Cuando se daba el escenario número 1 que yo les mencionaba, que tenemos una empresa en México y una en Guatemala, y nuestra presentación de estados financieros se va a igualar a la fecha local del país, de la casa matriz. En este ejemplo, utilizaríamos la aplicación del método temporal de la siguiente manera. Todos los activos y los pasivos los vamos a convertir a la fecha de cierre. ¿Cuál es la fecha de cierre? El tipo de cambio al 31 de diciembre del ejercicio fiscal en curso. Y los ingresos y los gastos se registrarán a la fecha de la transacción en donde efectivamente se esté realizando el procedimiento. De esta cuenta tendríamos el siguiente cuadrito que yo les estoy presentando en este momento, en donde de forma general, podríamos decirlo, tenemos acá, por ejemplo, el efectivo y todas las cuentas por cobrar. Si utilizamos el método de la tasa actual, utilizaríamos el tipo de cambio actual. Si se utiliza el método temporal, también se utiliza el actual. Para los valores negociables, y así está para cada una de las cuentas, tanto del estado de resultados, este es el balance general, y aquí les presento el estado de resultados. Esto puede variar de acuerdo a algunas circunstancias que la entidad pueda dar, pero que sí se deberían de presentar dentro de los estados financieros. Bueno, quisiera preguntar si hasta aquí, en esta parte teórica, tenemos alguna inquietud o alguna duda, que vamos a entrar ya a la parte práctica. Veamos. Voy entonces, en este momento, voy a compartir con ustedes un ejercicio
que vamos a desarrollar en clase. En un momento se los envío y les estaré pues pidiendo su confirmación. En un momento. Mientras tanto, si alguien tiene alguna inquietud o alguna duda, pues con gusto les voy a escuchar, ¿verdad? Ahora sí. Estoy revisando hasta ahorita el chat, perdonen, estaba enviando el ejercicio. En este momento les voy a dar un tiempo para que ustedes revisen su correo institucional y puedan ver su correo, en lo que yo contesto algunas inquietudes que ustedes tienen acá desde el chat. Qué bueno, estamos todos claros, todo claro. Habrán parciales la próxima semana. No, compañero Edgar, las evaluaciones parciales son a partir dentro de 15 días. La siguiente semana les estaré tratando de compartir alguna información al respecto. Permítame un instante, por favor. Ahí estamos. Les voy a compartir para la próxima semana alguna información de las evaluaciones parciales. Podemos recapitular la primera diapositiva de la NIC 21. Vamos a ver. Le voy a compartir la primera diapositiva. Esta es la primera diapositiva de la NIC 21. Para el compañero que lo necesitaba. Por aquí, por el chat o por el mismo correo, si me hacen ustedes favor de confirmar la recepción del ejercicio. Muchas gracias. Estoy viendo en el correo que ya tenemos alguna confirmación. Para los compañeros que aún no llega nada, es porque no me habían enviado su correo. Entonces, si me dan chancecito, en un momento les... Son 2 documentos los que yo les estoy compartiendo. Bueno. Yameli, Catalina, si
no ha recibido aún su correo, me puede enviar ahorita un correo que con todo el gusto yo le puedo compartir. Ya lo tenemos. A la compañera Brenda ya le mandé el ejercicio. Wilson, compañera Brenda, si me puede confirmar, yo ya le mandé el correo. Ya Meli, ¿me puede mandar su correo, por favor, o enviarme un correo al institucional para que yo le pueda apoyar? Ok, compañera Brenda, ya, recibido ya. Solo estaría al pendiente con la compañera Yameli, por favor, un correo electrónico para que yo les pueda dar o me presenta su correo electrónico en el chat para que le pueda apoyar. Al compañero Willy Horacio que me pregunta sobre dónde podemos buscar las NIC y las NIF actualizadas. Estas normas las puede encontrar en la misma página de el IASBI. Si usted gusta, envíeme un correo y yo le puedo copiar la dirección de oficial de donde usted puede obtener estas normas para que las tenga. Entonces, le puedo apoyar con todo gusto, solo envíeme un correo y yo le voy a apoyar con esa información. Muy bien. Vamos ahora. Compañera Yameli y compañero Freddy, con gusto les acabo de enviar los ejercicios. Por favor, ¿me pueden confirmar la recepción de los mismos? Y al compañero Willy, le repito, si necesita esta información, envíeme un correo solicitando la dirección en donde puede descargar las NIF actualizadas y oficiales, que con gusto se lo voy a compartir. José Luis, Yameli ya se recibió. Qué bueno. Anabeli. Ay, fíjense que ya me... Veamos. Estoy viendo en el chat que hay personas que todavía no tienen el ejercicio. Yameli ya lo tiene. Anabeli todavía no lo tiene. Vamos a ver ahora. Willy ya lo recibió. Alvin todavía no. Vamos a ver. Ahorita a estos compañeros que les voy a escribir es a los que les voy a enviar el ejercicio y de acá pues vamos a entrar de lleno al ejercicio porque si no nos quedamos siempre a medias del ejercicio. Los que me están escribiendo que quieren el link de las NIC, por favor solo envíenme un correo porque acá no les puedo contestar. Desde el correo electrónico yo les voy a compartir esa información con todo el gusto. Veamos el compañero Luis Enrique de León, su correo electrónico, el correo que usted me comparte me dio error, 2010-00045 me dio error, no sé si lo puede corregir. Muy bien. Quiero ver ahora solamente al compañero Luis Enrique. Acá está. Muy bien, compañero Luis. Entonces ya con esto estoy completando los ejercicios.
Bueno, ahora sí. Para el compañero, bueno, ya me está mandando muchos correos. Yo dije que ya está acá. Para el compañero Luis Enrique me volvió a dar error el correo que usted me mandó, me volvió a dar error. Entonces, si usted necesita el ejercicio desde su correo, mándeme uno al mío. Igual para los compañeros después de Luis Enrique, que todavía no tienen el ejercicio. Luis Enrique y Ángela, por favor, envíenme un correo al correo institucional fg121@urural.edu.gt. Se los copié en el chat para que ustedes lo vean. Entonces, vamos a realizar entonces el ejercicio. Voy a compartir con ustedes. Tenemos 2 archivos. Ahorita se los voy a compartir en pantalla. Voy a explicar cada uno de estos archivos. El primer archivo que voy a explicar es el que dice tipo de cambio a utilizarse en la conversión. En este ejemplo, el tipo de cambio que vamos nosotros a trabajar o a estudiar está basado, ¿verdad?, en qué es lo que yo voy a escoger. En lo que yo voy a escoger o con qué voy a trabajar, ¿verdad? Permítanme un instante, es que me ha dado un error. Vamos a ver. Hice un último, una última prueba con el compañero del compañero Luis. Si usted me puede confirmar si ahora sí le llegó, compañero Luis Enrique, el ejercicio. La compañera Angélica Betsaida, también ya le mandé el correo. ¿Me pueden confirmar los dos si ya lo recibieron, por favor? Bueno, no me confirman ninguno de los compañeros, pero vamos a empezar con el ejercicio, si no, pues no. Muy bien, compañera Angélica, gracias por su confirmación. Estaríamos solamente al pendiente del compañero Luis. Sin embargo, ahora sí vamos a empezar con la. Muy bien, gracias compañero Luis, estamos a la orden. Entonces yo voy a actualizar hoy nuevamente la base de datos con estos correos adicionales. Les decía entonces, el archivo que yo les envié, que se llama tipo de cambio a utilizar para la conversión, describe de forma más detallada qué tipos de cambios vamos a utilizar. Entonces, el archivo significa que si, por ejemplo, nuestra moneda de presentación será una moneda extranjera a la de la moneda de la casa matriz, utilizaremos el método de la tasa actual. Y vamos a utilizar los tipos de cambio como lo establece ahí. Solo quisiera hacer una referencia. En el archivito dice actual, pero esa fecha de tipo de cambio actual es la fecha de cierre. Si ustedes pueden cambiarlo o colocarle ahí un comentario. Cuando hablamos del tipo de cambio actual, estamos hablando del tipo de cambio de la fecha de cierre. Entonces, por ejemplo, si estamos utilizando el método de la tasa actual para todas las cuentas de efectivo y cuentas por cobrar, el tipo de cambio a la fecha de cierre. Si por el contrario utilizaríamos el método temporal, también sería el tipo de cambio actual.
Digamos que en lo que vemos en pantalla, la diferencia estaría en el inventario al costo. Y hago una referencia. Cuando hablamos inventario al costo, estamos hablando del inventario de mercadería que nosotros tenemos en nuestros estados financieros, específicamente en el estado de resultados. Luego tenemos, digamos, los demás tipos de cambio, propiedad, planta y equipo, gastos pagados por anticipados, y aquí ustedes pueden ir viendo cuáles son los tipos de cambio que se van utilizando. Luego tenemos la parte del capital contable, los ingresos y los gastos. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el histórico es la fecha de la transacción y el tipo de cambio actual es a la fecha de cierre. Con esto, entonces, cuando realizamos un ejercicio, vamos a aplicar los tipos de cambio que se nos presente en base a esto. Voy a presentarles el siguiente ejercicio. Este ejercicio ya lo tienen ustedes. Este ejercicio lo vamos a utilizar para conocer el procedimiento de conversión de estados financieros. Y si ustedes se dan cuenta, este ejercicio está basado en lo que ya resolvimos anteriormente de la consolidación de estados financieros. Vamos a hablar nuevamente de la empresa oro y de la empresa plata para facilitar la comprensión y que se nos haga más amigable y más sencillo este proceso de comprensión del procedimiento como tal. Vamos a leer entonces el ejercicio. Dice de la siguiente manera: a continuación se presenta un listado de las cuentas que integran el balance de comprobación al 31 de diciembre del año 2020 del siguiente grupo económico. Y aquí se presentan las cuentas. Ojo, compañeros, tenemos acá cantidades presentadas en quetzales para la empresa oro y cantidad en dólares para la empresa plata. Vienen todas las cuentas que tengamos acá. Y luego dice, se pide realizar la hoja de trabajo de conversión de saldos de la compañía subsidiaria en base a los siguientes tipos de cambio. Y tenemos acá el tipo de cambio promedio, histórico y actual. Aquí yo les voy a escribir a ustedes. El histórico es el de la fecha de la transacción, en base a lo que expliqué en las diapositivas, y el actual es el de la fecha de cierre. Para que, creo que aquí me equivoqué yo en no poner los mismos términos, pero nos referimos a lo mismo. ¿Qué vamos a realizar? Pues vamos a copiar, vamos a realizar una hoja de trabajo, pero muy pequeña en comparación de la que trabajamos anteriormente. Y lo que vamos a hacer, como siempre, es copiar este archivo. Lo voy a copiar en un Excel. Lo voy a copiar acá. Muy bien. Lo primero que yo voy a hacer, porque después a veces se nos pierden, compañeros, antes de que yo siga, si tienen alguna inquietud por lo que estoy realizando, abren su micrófono y me comentan su inquietud porque casi no voy a regresar al chat como tal para conocer sus dudas. Lo que voy a realizar en este momento es que voy a configurar esta hojita para que no tengamos ninguna diferencia al momento de realizar nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, acá vamos a configurar esto a quetzales y aquí lo voy a configurar en dólares. Bueno, entonces acá voy a hacer a ustedes una serie de preguntas que espero que ustedes me contesten. Vamos a ver, en la empresa, en el ejercicio que hemos ya realizado, ¿cuál de estas dos entidades es la entidad casa matriz? Oro, sociedad anónima.
Gracias. Esta es la entidad casa matriz. Y es una entidad controladora, según lo vimos la semana pasada, lo que se interpreta como que esta entidad, Empresa Plata, es la entidad subsidiaria. Es correcto, ¿verdad? Bueno, vamos a presentar estados financieros consolidados a la casa matriz, lo que significa que vamos a hacer la conversión al quetzal. Como vamos a utilizar la conversión del quetzal, voy a abrir estaríamos hablando de un tipo, del método de presentación con moneda local de la entidad, de la empresa. Entonces, vamos a utilizar el método temporal para la conversión de esos saldos. ¿Por qué? Por el tipo de moneda que se va a utilizar. Si el enunciado me hubiera dicho que los estados financieros se iban a presentar en pesos, en dólares o en cualquier otra moneda diferente al quetzal, tendríamos que utilizar el método de la tasa actual para hacer el registro de estas transacciones. Pero como aquí estamos hablando del método de la moneda local, vamos a utilizar estas transacciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a realizar? Aquí vamos a empezar a identificar algunas particularidades, ¿verdad? Sobre el ejercicio que vamos a utilizar. Entonces, la moneda de presentación, o sea, voy a convertir estos saldos sería la moneda local. Bien. Por lo tanto, vamos a utilizar, aquí yo voy a combinar esto, el método temporal de la conversión. Y para esto, voy a realizar lo siguiente. Bueno, aquí voy a escribir yo tipo de cambio. Y acá el valor monetario. Esta hojita de trabajo yo la hago para que nosotros la aprendamos. Sin embargo, en términos técnicos, podríamos decirlo así, casi no se realizan las dos columnas, únicamente se realizan de acuerdo a lo que, de forma manual, pues, pero nosotros lo vamos a hacer así. ¿Qué saldos vamos a convertir? ¿Creen ustedes qué saldos vamos a convertir? ¿Los de la empresa subsidiaria o de la casa matriz? Vamos a convertir los de la entidad subsidiaria. Voy a dividir mi pantalla de la siguiente manera para que podamos visualizar bien de dónde vamos a obtener estos datos. Voy a ocultar estas celdas de acá porque en este momento no me van a servir, solo porque es más pequeña la pantalla. Y entonces voy a escribir lo siguiente acá. Las ventas bajo el método temporal, ¿qué tipo de cambio se va a utilizar? Entonces ubico acá, las ventas son ingresos, entonces se va a utilizar el tipo de cambio promedio. El inventario inicial. Es el inventario al costo que tenemos aquí arriba. Es histórico, como ustedes lo observan. Entonces vamos a colocar aquí histórico. Las compras. Veamos. Todos los gastos. Bueno, para gastos será promedio. Las compras es parte del costo de los bienes vendidos, por lo tanto es un tipo de cambio histórico. Luego tenemos el inventario final. Los dos son históricos. Los dividendos cobrados
como es parte del capital, los dividendos también serán históricos. Los gastos, aquí dice que son ingreso promedio. Luego tenemos minoría. Esta minoría es del capital contable, entonces son históricos. La ganancia o pérdida será promedio porque puede ser un ingreso. La suma no se aplica. Para las ganancias no distribuidas, como son parte del capital contable, se utilizará el tipo de cambio histórico. Pasemos ahora al balance general. Me voy a cambiar yo de lado. Aquí. Caja usa el tipo de cambio actual. Documentos por cobrar también será actual. El inventario, como es parte del costo, también será un tipo de cambio histórico. Inversión en acciones son parte de las inversiones que se realizan dentro del mercado. Entonces, esta tendrá que utilizar el tipo de cambio actual. Todos los activos fijos son, aquí dice propiedad planta de equipo histórico. Documentos por pagar, utilizará el tipo de cambio actual. Los documentos por pagar, también el tipo de cambio actual. Y los documentos descontados. El capital en acciones utilizará el tipo de cambio histórico, al igual que las ganancias no distribuidas y la minoría. Y así terminamos con este valor. Entonces, ahora me voy a trasladar a donde está el enunciado, el ejercicio que se nos dio. Y aquí en la parte final se dice cuál es el tipo de cambio. Lo voy a copiar y me voy a ir al Excel que tenemos acá. Y me voy a quedar únicamente con esto por el momento. Vamos a pegar por acá. Y lo que yo voy a realizar ahora es una clasificación de acuerdo al tipo de cambio que estamos utilizando. Por ejemplo, este tipo de cambio es promedio, utilizo este tipo. Este es histórico, utilizo este. Y así sucesivamente. Este es promedio y voy cambiando. Hasta acá no hay ninguna inquietud o alguna duda, compañeros. Tipo de cambio actual. Actual. Este es histórico. Actual. Muy bien. De esta cuenta ya tenemos aquí los tipos de cambio. Entonces ahora sí voy a
desbloquear o a mostrar estas celdas porque ahora sí ya nos van a servir. Sucede acá, bueno, todavía no hay una autosuma, la vamos a colocar. Vamos a empezar a realizar el proceso de tipo de cambio. Bueno, primero, compañeros, como lo que yo voy a trabajar es sobre la empresa plata, no voy a utilizar los saldos de la empresa oro, voy a ocultar estas dos celdas para hacerlo más sencillo y tal vez no equivocarnos. Y aquí pueden ustedes ver mi cursor que yo puse una autosuma y no sumó porque creo que estos están como texto. Entonces voy a hacer el cambio. No sé si a ustedes les está dando el mismo error. Ya lo tenemos así. Lo vamos a cambiar acá. Aquí está. Bueno. ¿Qué es lo que sucede? Que ahorita en estas dos celdas, en estas dos columnas, perdón, vamos a realizar el proceso de la conversión de saldos, es decir, los saldos convertidos. Vamos a escribir aquí debe y aquí haber. Porque resulta que basados en lo que hemos estado desarrollando, tenemos que ir completando cada uno de ellos. Entonces, la logística para esta determinación es la siguiente. Yo digo, ventas es una cuenta con saldo deudor o con saldo acreedor. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Saldo acreedor. Gracias. Tiene saldo acreedor, lo que significa que yo voy a convertir este valor como saldo acreedor. Entonces, abro paréntesis, multiplico el valor que tengo ahí por el tipo de cambio que estoy utilizando acá. Estos saldos los voy a configurar para quetzales de una vez. Entonces, tengo aquí el primer valor. Sigamos entonces con el inventario inicial. El inventario inicial tiene un saldo deudor, entonces me coloco en la columna del debe y lo multiplico por 7.68, que es el tipo de cambio, y aquí tenemos estos valores. Vamos a hacer la misma temática con todas las cuentas. Vamos ahora con compras por el tipo de cambio. Inventario final tiene un saldo acreedor y lo vamos a ir realizando. Dividendos, no tenemos cantidad. Luego gastos, todos los gastos son que tienen saldo deudor. Entonces, multiplico y me ubico en la columna del debe. No hay minoría acá. Y aquí hay una, bueno, este es, dice ganancia o pérdida de 1,504. Esta de ser pérdida, pero vamos a ver acá. 11,000. Podemos colocar aquí una autosuma porque ustedes se van a ir dando cuenta que estas autosumas no cuadran. Y esto obedece al que estamos utilizando diferentes tipos de cambio. Por eso la norma dice las referencias que vamos a utilizar, ¿verdad? Para qué tratamiento le vamos a dar a estos tipos de cambio diferentes. Pero lo vamos a explicar en este momento. Hacemos ahora las ganancias no distribuidas y aquí nuevamente lo que yo voy a hacer es configurar esta suma. Acá. Se dieron cuenta otra vez que me dio 0 y es porque están en valores como texto. Entonces los vamos a cambiar. Y hay sumas iguales, ahora ya podemos hacer la conversión. Entonces, bueno, compañía, ahora aquí no hay saldo. En la siguiente tiene un saldo acreedor.
Nuevamente multiplicamos. Acá. Acá. Y voy a copiar esto para los saldos. Y tenemos aquí. Pero es que estos valores no están multiplicados. Está en quetzales. Aquí. Aquí si ustedes observan, aquí sí nos dieron sumas iguales, pero porque utilizamos el mismo tipo de cambio, ¿verdad? Ya vamos concluyendo la clase, entonces les voy a dejar una pequeñísima tarea. Vamos a, ustedes por favor, pero sí lo hacen porque si no, ustedes no están aprendiendo y el objetivo de realizar estos ejercicios prácticos es que ustedes aprendan, compañeros. Entonces, por favor, realicemos la conversión de los saldos del estado de situación financiera en estas dos columnas, como se los enseñé, de débitos y créditos. ¿Van a encontrar una diferencia de sumas iguales? Sí la van a encontrar, ustedes no se preocupen, esto lo vamos a explicar en nuestra siguiente clase. No sé si tenemos alguna inquietud hasta acá. Acá veo una inquietud que dice, al seleccionar las cuentas no aparecen los nombres iguales. Compañerita Jessica, no comprendo muy bien la pregunta. No sé si hablamos de, por ejemplo, en el tema de los inventarios iniciales y finales. No sé si a eso nos referimos. Si es por esto, pues fui explicando, ¿verdad? Que hacíamos referencia a esas cuentas. Pero si me puede ampliar la pregunta, con todo gusto yo le voy a responder. Les voy a presentar las preguntas de estudio para esta semana. Se describen de la siguiente manera. ¿Cuál es el marco de referencia aplicable en el ámbito contable para realizar la conversión de los estados financieros? 2. ¿Cómo se llama el proceso de medir los estados financieros de una subsidiaria extranjera para que puedan presentarse en moneda de la matriz? 3. ¿Cuáles son los métodos de conversión de los estados financieros? 4. ¿Qué nombre recibe la entidad que informa cuyas actividades están basadas o se llevan a cabo en un país o moneda con moneda distintos a la entidad que informa? 5. ¿Qué información se debe revelar dentro del proceso de conversión de estados financieros? Es un momento para que pueda aclarar dudas. Ahorita ya terminamos, pero si alguno de ustedes las tiene, o me escribe en el chat o me manda un correo electrónico para que yo les pueda apoyar en la solución de estas mismas dudas. El correo electrónico del curso fg121@urural.edu.gt. Agradezco entonces su atención a esta clase y que de alguna manera hayan participado conmigo durante el desarrollo de la misma. Los ejercicios están basados para que ustedes aprendan, por lo tanto, les invito, ¿verdad?, a que si alguno de ustedes no los está realizando, pues al menos nos ponga atención para que podamos comprender en esta modalidad la naturaleza de los ejercicios. Quedaré esperando el punto de vista de la compañera Jessica, ya sea en el chat o en el correo electrónico, para poder apoyarle con su duda. Al resto de ustedes, pues, quedo a la orden por si necesitan algo.